del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por permitirnos acompañarle como cada jueves aquí a través de esta importante frecuencia. El día de hoy nos acompaña en el estudio el maestro Raúl Díaz, es nuestro invitado para platicar sobre el tema factores de riesgo psicosocial en centros educativos. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, mi estimado? Muchísimas gracias por esta oportunidad y gustoso de compartir siempre conceptos, ideas y sobre todo información importante para el sector educativo y sobre todo alumnos, padres de familia, docentes, mi querido amigo. Excelente. Pues ahí está la presencia de nuestro invitado en el programa de esta tarde. Vamos a escuchar un poco sobre lo que vamos a tratar en esta tarde y después regresamos. Adelante, Eloísa Aguilar. Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Voces del Sur, Psicología y Comunidad, un espacio dedicado al análisis, la reflexión y el diálogo sobre los temas que impactan nuestra vida personal, familiar y social. Las escuelas y universidades son espacios fundamentales para el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo humano. Sin embargo, también pueden convertirse en escenarios donde se presentan situaciones que afectan la salud mental, emocional y social de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo. El estrés académico o la sobrecarga laboral, la violencia escolar, la discriminación, el acoso, la falta de apoyo social y otros factores pueden generar riesgos psicosociales que impactan la calidad de vida y el desempeño de quienes forman parte de la comunidad educativa. A lo largo de este programa reflexionaremos sobre cuáles son estos factores, cómo se manifiestan en los distintos contextos educativos y qué acciones pueden implementarse para construir entornos más saludables, inclusivos y humanizados. Desde una perspectiva psicológica y comunitaria, exploraremos la importancia de reconocer estos desafíos para promover el bienestar integral y fortalecer una cultura de cuidado, respeto y corresponsabilidad. Le invitamos a permanecer con nosotros, participar con sus comentarios y ser parte de esta conversación que busca contribuir a una educación más consciente, equitativa y comprometida con el desarrollo humano. ¡Comenzamos! Bien, pues acabamos de escuchar sobre el tema respecto a lo que confluye los factores de riesgo psicosocial de centros educativos. Ahora vamos a escuchar un poco con respecto a la vida profesional de nuestro invitado Raúl Díaz. Adelante, Eloísa. En esta emisión de Voces del Sur, Psicología y Comunidad tenemos el honor de recibir a un destacado profesional chiapaneco comprometido con la transformación educativa, el desarrollo humano y el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales. Nos acompaña Raúl Díaz, conferencista internacional, especialista en educación y promotor del bienestar emocional. Es licenciado en Ciencias de la Educación, maestro en Educación Especial y doctor en Educación. A lo largo de su trayectoria ha complementado su formación como coach ontológico, experto en marca personal, embajador educativo en redes y facilitador certificado en diversas áreas del desarrollo humano. Además cuenta con certificaciones en inteligencia emocional, yoga de la risa y en la impartición de cursos y talleres avalados por el sistema Conocer. Raúl Díaz ha desarrollado e impulsado programas educativos innovadores enfocados en el aprendizaje socioemocional, el desarrollo personal, la integración de equipos de trabajo y la construcción de ambientes saludables para estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. Su experiencia abarca temas como coaching educativo, habilidades socioemocionales, liderazgo, desarrollo organizacional y análisis de riesgos psicosociales. Raúl Díaz, es un verdadero gusto contar con su presencia en este espacio de diálogo y reflexión. Bienvenido a Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Gracias por acompañarnos para conversar sobre un tema de gran relevancia para nuestras comunidades educativas, los factores de riesgo psicosociales en los centros educativos. Bueno, pues acabamos de escuchar la formación profesional que tiene nuestro invitado en esta tarde y por supuesto que tiene toda la capacidad para poder platicar sobre el tema de esta tarde que nos llama y nos cita y concurre con nosotros y ustedes al mismo tiempo por la importancia del tema. Bueno, iniciaríamos preguntándole a nuestro invitado Raúl Díaz, ¿cómo influyen las desigualdades históricas, económicas, culturales en la aparición de riesgos psicosociales dentro de los centros educativos? Fíjate, José Luis, que hoy día valdría la pena reflexionar conjuntamente con el auditorio y todos aquellos radioescuchas si conocen a alguien que está pasando por una situación estresora, si conocen a alguien que en su nivel de ansiedad se ha incrementado, si conocen a alguien que inclusive empieza a detestar
sus actividades de trabajo. Y algo muy, muy ya drástico, mi querido José Luis, es los niveles de desatención a sí mismo en alumnos, padres de familia y docentes. Es decir, que antes el lugar más seguro para un alumno, para un padre de familia o para un docente eran los centros escolares. Sin embargo, en esta ocasión nos alarma mucho porque el 70% de los mexicanos y hoy día ya alumnos no se sienten tan seguros. Y no esto está hablando de seguridad social, no estamos hablando de seguridad pública, estamos hablando de seguridad socioemocional. Es decir, estamos viviendo experiencias de soledad en algunos jóvenes, estamos viviendo experiencias de desesperación de algunos docentes y también citarlo así, estamos viviendo una experiencia de desatención y de falta de compromiso de algunos padres de familia. Esos son aquellos pequeños indicadores que hoy hace que una norma de factores de riesgo psicosociales que inicialmente surge para las empresas, hoy las instituciones públicas y especialmente lo que vamos a hablar hoy es justamente en los centros escolares. Por supuesto. Y bueno, hablando sobre este aspecto, ¿de qué manera las estructuras escolares responden o reproducen las relaciones de poder, la represión, la violencia, en el bienestar emocional de estudiantes por un lado Sí. y de docentes por el otro? Fíjate que desde mi mirada, pues soy una persona que ya tiene un poco más de 5 décadas de transitar en la vida, pero 3 prácticamente en el sistema educativo mexicano, y me ha tocado vivir diferentes etapas. Bueno, aquellas en donde visualizamos al profesor como el que todo lo sabe y el que inclusive los padres de familia le decía al docente, profe, maestra, acá está mi hija y lo entrego con toy orejas o con toy pompas para que también sean prácticamente educados bajo aquella premisa de una buena nalgada, un buen jalón de orejas, era válido. Pero al paso del tiempo, pues todos estos aspectos, como bien mencionas, como de poder docente o del poder de padre de familia, empiezan a desboronarse conjuntamente por aquellos abusos, por aquellas cuestiones drásticas del profesorado, de padres de familia y en especial, yo digo, en esas pequeñas familias o grandes familias que empiezan a formarse como de manera disfuncional, es decir, los hijos específicamente viviendo con la madre o los hijos específicamente viviendo con los padres. Escala esta estructura familiar porque hoy vemos, mi querido José Luis, también jóvenes, estudiantes, hoy se les denomina personas en desarrollo, es decir, aquellos menores de 18 años, hoy el aspecto de la autoridad del desarrollo infantil y familiar, hoy el nuevo glosario es personas en desarrollo, por no decir menores de edad. Bueno, todos ellos empiezan a tener ya una escala familiar diferente, viviendo con abuelos, abuelas, o lo que es aún, con vecinos, al cuidado de personas que los asisten en el ámbito del cuidado familiar en casa, ¿no? Empleadas domésticas. Esa descomposición social y familiar ha presentado justamente que el chico, o la alumna o el alumno, pues no tenga un referente de autoridad y de disciplina. Es decir, como igual puede llamarle la atención el vecino, como igual puede llamarle la atención la abuela, o en otro escenario tal vez no implementar disciplina, sino consecuentar algunas conductas. Hoy día, desde luego que es un conflicto para el profesorado, o instruyen en las ciencias o instruyen en la vida. Creo yo que lo mejor es instruir en la vida, José Luis, ¿no? Hoy día la era digital nos ha permitido que los mismos adolescentes, los niños, aprendan a través de la condición digital, pues aspectos de ciencia. Hoy es muy común escuchar conversaciones académicas dentro del aula en niños, niñas y adolescentes compartiendo aprendizaje que no justamente aprendieron en el aula, sino que lo vieron en una computadora, lo vieron en el iPad o lo vieron en el teléfono. Sin embargo, ahí viene esta disyuntiva, ¿no? No vieron disciplina, no vieron puntualidad, no vieron respeto, no vieron esos otros aspectos que son importantes para la vida.
Por supuesto, y esto es muy importante porque de alguna manera, aunque estén rodeados de redes sociales, tengan toda la oportunidad de poder reeducarse o de aprender de manera autodidacta, Sí. ¿no? No queda fuera las voces de estos muchachos. Es decir, que las voces suelen quedar excluidas cuando se diseñan este tipo de políticas de bienestar psicosocial en las escuelas. Sí, y es que hoy día el gobierno está haciendo un gran esfuerzo a través de un programa que acaba de lanzarse justamente en el mes anterior, que se llama el ABC de las emociones. Y es un esfuerzo importante y significativo, sin embargo, tiene un contrapeso generacional. El gobierno está presentándola para que el profesorado, el magisterio, pues complemente la formación académica con estos aspectos socioemocionales. Y ahí es donde el profesorado dice, o imparto ciencias o formo en aspectos socioemocionales. Es así porque generacionalmente hablando en el sistema educativo mexicano, actualmente en todos, en educación básica, media y superior, pues tenemos un poco más de una generación de profesorado arriba de los 50 años, de las 5 décadas. Hay profesores entre 60 y 65 y más, impartiendo cátedra, impartiendo conocimiento. Y lógicamente, si ahora le dices, le instruyes como autoridad que adicional a las matemáticas, a las ciencias experimentales, a las leyes, a la historia, tiene que destinar un tiempo para preguntarle al alumno o a la alumna cómo se siente, cómo llega y cómo se está yendo del salón de clases, pues lógicamente le estás poniendo como una piedrita en el zapato. Se le está poniendo una piedrita en el zapato no porque no tenga la capacidad o el humanismo de hacerlo. Se le está poniendo la piedrita en el zapato porque el cerebro humano gusta de esos hábitos que ya traía. Yo recuerdo en mi bachillerato de un maestro que tenía ya todos los ejercicios, su planeación de todo un semestre, en un cuaderno, José Luis. Entonces, el día que ese cuaderno se extravió, ¿qué crees que sucedió en el salón de clases? Sí, son caos, ¿no? Es decir, no hubo clases, porque él ya estaba habituado a los ejercicios que había elaborado especialmente para nosotros. Sin embargo, pues hoy día tenemos que tener aquellos que pues dedicamos a la educación, tenemos que tener esa capacidad de improvisación, tenemos que también tener la capacidad de poner en conflicto a los chicos en el raciocinio, y por ahí dice, ¿no? La ley de qué queremos en los adolescentes, ¿no? Que sean críticos, reflexivos y pues pensantes. Entonces, cuando venimos de una generación del profesorado que única y exclusivamente informaba y la posición del alumno es nada más recibir, es más, me toca vivir también en mi experiencia educativa, hacer la pregunta, ¿quién hizo la tarea el día de ayer? ¿Quién elaboró el trabajo? Y si alguien no había hecho nada, José Luis, que hoy también es una realidad, que no se elaboran tareas o ejercicios para el otro día, pues esa clase se quedaba muerta, muda, vista, ¿no? Exactamente. Entonces, venía esas actitudes de castigo, es decir, no trabajaste, no lo hiciste, no lo leíste, tema visto. Entonces castigo, era una conducta pues de castigo, o si tú quieres, una consecuencia, ¿no? Por citarle una palabra más ad hoc, ¿no? Una consecuencia, y pues ahí sí cada quien tenía que hacerse responsable de esa información, ¿no? Justo por pecadores. Sí, porque el docente dice, bueno, no investigaste, no leíste nada, pues entonces voy a hacer que lo hagas a la fuerza, o ves tú las formas de hacerlo, ¿no? Cuando hoy día yo les recomiendo y les sugiero a los maestros, a través de una experiencia que viví con mi propia hija, que me decía ella, bueno, si alguien no hizo la tarea, si alguien o todos no hicieron la tarea o no vieron los contenidos que se dieron para previos al análisis en el salón de clases, pues hoy día se hace muy útil la tecnología. Mi hija en la Escuela de Medicina en Ciudad de Puebla,
ella me compartió solicitándome un mejor equipo telefónico para poder, sobre todo en el ámbito de que tuviera un poquito de mayor visión en pantalla, ¿no? Y me decía y me compartía, oye papá, es que mi profe pone en el pizarrón los contenidos, los temas, la información que vamos a ver, pero dice, una vez que ya terminamos de ver cuál es la introducción y cuál es el objetivo de la clase, nos indica, a ver, saquen sus aparatitos, es decir, saquen sus teléfonos, las iPads, las tabletas y empiecen a investigar. Vamos a construir el conocimiento, vamos a construir el aprendizaje dentro del aula. Y eso, la verdad, me hizo sentido, mi querido José Luis, en el ámbito de que hoy día sabemos que la brecha digital no está tan abierta hacia todos la parte de nuestro estado o todos los niveles de educación no la tienen tan sencilla, tener esa accesibilidad. El gobernador de Chiapas ha hecho un gran esfuerzo por poner todos esos instrumentos al alcance de los jóvenes, de las niñas, de los padres de familia, pero si bien no tenemos la tecnología al alcance, creo que el profesorado tiene que insistir más en buscar en que los chicos y las chicas sean un poco más reflexivos. Es decir, ¿cómo te sientes ahora que te estoy solicitando que compartas la tarea, lo que tú investigaste? O sea, llevar lo que no llevó en temas de académicos, pero sí en temas de valores, sí en temas de actitudes. Y que al final los jóvenes digan, ah, caray, la verdad que sí me perdí ayer en el tiempo, sí dejé de responsabilizarme, sí dejé de buscar contenido e información para poder participar. Yo creo que el profesorado todavía no tiene la película real de qué es tener intervenciones psicosociales o socioemocionales dentro del aula. Y bueno, tú bien sabes que si alguien no se siente bien, aún tengas enfrente a un gran maestro impartiendo química, partiendo historia, partiendo ciencias experimentales, matemáticas, el joven definitivamente, o la persona, el niño, adolescente, no va a estar atento. Hay una frase de un maestro que seguramente recuerdas, el profesor Octavio Albores, secretario de Educación por un periodo, y él decía de una manera coloquial cuando colaborábamos en una etapa con él en el sistema del nivel medio y superior, el amor, la letra y los números no entran con la barriga vacía. La pregunta es, José Luis, ¿cuántos docentes previo al inicio de la clase académica preguntan, oigan chicos, ¿alguien tiene sed? Oigan chicos, ¿alguien tiene hambre? ¿Alguien ya tomó alimentos? Todos tomaron alimentos, todos ya fueron al sanitario. Y partiendo de ahí, puedes iniciar una sesión de clases bastante significativas. Y eso es interesarse en el sector educativo, en los adolescentes o en los alumnos, José Luis. Hay un aspecto importante que no podemos dejar a un lado y se trata justamente de cómo impacta el racismo estructural en la salud mental y emocional en los centros educativos. Indiscutiblemente, quiero interpretar esa palabra racial, ¿no? En cuanto a separar quién sí está contento, quién está triste o quién está feliz. Es decir, discriminar una emoción en un colectivo social es muy complejo y complicado, ¿no? Pero animar a que todos nos sintamos bien, creo yo que se hace necesario. Es decir, hoy día hay algunos instrumentos, hay algunas habilidades, hay algunos ejercicios que el profesorado, inclusive los padres de familia, puedan compartir con los niños, niñas y adolescentes, en el sentido de que si alguien no se siente bien, indiscutiblemente no va a responder bien a la actividad que tú le quieres dar. Llámese actividades deportivas, llámese ciencias, artes, música, matemáticas. Entonces, efectivamente, con esta premisa que me preguntas, sí también he visto, o sí también fui parte de ver o de observar
conductas raciales justamente en el ámbito de la emoción. Bueno, a ver, tú no veniste dispuesto, entonces no entres al salón de clases. A ver, tú estás enojado, no estás participando, no participes. O sea, hay pequeñas manchas, de exclusión o racial, socioemocionalmente hablando. Por supuesto. ¿No? Y basado en ese aspecto, creo yo que esas conductas aparecen en casa, aparecen en el aula, justamente basado en una programación familiar, una programación personal, ¿no? Llámese de padres de familia o de docentes, en el sentido de que si yo estaba triste en la piñata que había sido invitado de mi primo, entonces era muy común, bueno, no quiere participar, no le demos pastel. Y imagínate esa programación, esa impronta socioemocional para ese niño, para esa niña, que probablemente si hoy es docente, pues la trae como una actividad inconsciente. Cíclica, ¿no? cíclica, o sea, ¿no? Estás triste o te veo serio, te excluyo. Y cómo detonar, cómo tener esas preguntas detonadoras para que las y los adolescentes participen. Fíjate que ese aspecto nos lleva a pensar en 3 líneas. La primera, por ejemplo, los modelos educativos occidentales. La segunda, la invisibilización de las experiencias y los saberes comunitarios propios de los alumnos. Porque como tú decías hace rato, no se les pregunta si están bien, si están mal, si ya desayunaron o no desayunaron. Y sobre todo, esa relación del modelo educativo, de la experiencia del docente, todos sus posicionamientos traumáticos que pueda tener, hablando del aspecto psicosocial, la del alumno y el choque en este remolino que les genera estrés o de alguna manera exclusión mutua, ¿no? Chocan y ya no se hizo nada. Aquí valdría la pena justamente que esos líderes académicos, esos líderes educativos, pues tengan una pantalla, un panorama muy abierto en el ámbito de observar, ¿no? Hoy día es muy común mencionar todos estos acontecimientos violentos en la educación, en el aula, extrema, que un alumno dispare o apuñale al profesor, a la maestra, ¿no? Eso es como que la consecuencia final. Previo a eso, José Luis, hubieron algunas conductas previas a ello. Y aquí la observación y la escucha activa de padres de familia y de los participantes en el sector educativo se hace muy necesario que si no sabes observar o si no sabes tener escucha activa, te informes o aprendas, ¿no? El profesorado, generacionalmente hablando, no sé si ubicas algunos centros educativos que dentro del aula, pues es como la figura máxima cuenta Vasconcelos, cuenta importantes pedagogos como Díaz Barriga, Silvia Smelkers, ¿no? En el aspecto de esa reflexión del aula que todavía está vigente y no se han hecho algunas adecuaciones. No sé si has notado que algunos salones tienen un escaloncito más, ¿no? Claro. Y que fuera de algunas justificaciones que, como mencionan ahora, ¿no? Por justificar esas modificaciones arquitectónicas, la visión del que está siendo educado es decir, bueno, él está arriba y por consecuencia lo sabe todo y él manda dentro del salón de clases, ¿no? La justificación arquitectónica es, no, nosotros pusimos ese escalón para que el docente pueda ver a todos por igual, ¿no? Ambas son válidas. Lo importante es, como te vuelvo a repetir, cómo se sienten los que están en ese proceso de aprendizaje, de reflexión, de inflexión en ese aspecto que los lleva a estar dentro del aula.
¿Cómo repercute ese posicionamiento simbólico que mencionas en relación al nivel general de los alumnos en la parte de abajo y en la parte superior del docente? Ahí, ¿no? El peldaño. Sin embargo, no solamente es eso, sino también el aspecto lingüístico del docente en los riesgos psicosociales. ¿Cómo impacta el aspecto lingüístico del docente? De lo que dice, de lo que habla, de lo que refiere. Fíjate que tocas un punto fundamental, porque no sé si te ha tocado vivir esa parte en donde no precisamente el docente, pero sí algunos profesionistas, en especial el médico, el doctor, en temas de una receta y en temas de enfermedad, normalmente le preguntamos, bueno, ¿y eso que dice que yo tengo? ¿Cómo? Explíquemelo usted de una manera más coloquial, porque la amígdala, el reflujo, todas esas palabras, no las interpreto al igual que tú como profesionista, ¿no? Y eso, en el ámbito lingüístico, hoy tenemos que enseñar a identificar a los alumnos y al profesorado a utilizar otras áreas de enseñanza. Lo digo esto porque generacionalmente, y en especial los varones, somos más visuales, ¿no? O sea, los varones aprendemos más a través de la vista. Es decir, si el maestro utiliza una lámina, utiliza el pizarrón, utiliza unas figuras, fuera de que me lo explique con un lenguaje científico, elevado, que yo no conozco o que no conozco el significado, tengo la capacidad de aprender y saber de lo que se está hablando. En el caso de las damas, son más auditivas. Es decir, no importa que no me pongas una imagen, no importa que no me pongas un ejemplo, pero con que lo hables bien y como que me desmenuces bien ese concepto, esa parte que debo de reflexionar y aprender, basta. Entonces acá tenemos dos oportunidades que en neurociencia o en psicología dice que son formas de aprender. Pero hay una tercera forma de aprender que es la kinestésica, es decir, haciendo. No sé si recuerdas que el maestro ponía el ejemplo en el pizarrón y decía, ahora hagan un ejercicio. Pero ese hagan un ejercicio no se validaba, no se acompañaba, o era como el relajamiento después de haber escuchado una clase, de haber escuchado una cátedra. Ahí es donde se ha extraviado un poco el hecho de que muchos alumnos, niñas y adolescentes, pierdan el concepto o la clase después de 3-4 horas. Claro. Es decir, que cuando llegan a casa y le dicen, la madre le dice al hijo, oye, ¿qué viste en la escuela? Pues nada. Oye, ¿qué aprendiste? Pues nada. ¿Pero entraste a clase de español? Sí. ¿Entraste a clase de matemáticas? Sí. Pues el maestro medio habló, medio dijo esto, el otro, ¿no? Si es chico, pues va a describir todo lo que observó. Si es niña, pues va a describir a la madre todo lo que escuchó. Pero en términos de la práctica, como no hubo práctica, no hubo ejercicios, no hubo una reflexión, no hubo una condición crítica hacia el proceso de aprendizaje, pues seguramente le va a decir, ¿lo aprendiste? La respuesta va a ser no. Claro. Oye, y por cierto, estamos platicando con Raúl Díaz, que es especialista también en aspectos educativos, como usted ya lo escuchó. Y bueno, ¿cómo repercuten las condiciones laborales precarias del personal docente a la convivencia escolar y al clima emocional con los alumnos? Fíjate que nadie da lo que no tiene, mi Claro. querido José Luis. Y un maestro angustiado, sin herramientas, sin instrumentos para poder llevar a cabo una sesión de clase, pues tiene muchas dificultades. Y sin recursos creativos, pues ten la seguridad que nada más se está simulando tener clases, ¿no? No sucede en el amplio sentido del sector educativo en general. En donde es más notorio es en media superior y superior, ¿no? En la educación básica, 8 de 10 docentes son profesores.
Es decir, fueron formados a través de la Escuela Normal Superior, fueron formados a través de las escuelas o las carreras de pedagogía o de psicopedagogía, o estudiaron una profesión y tuvieron esa famosa nivelación pedagógica. Entonces, desde preescolar, primaria y secundaria, el margen de tener habilidades sin recursos, es decir, sin pizarrón, sin aula, sin plumongises o sin gises o sin libros o sin cuadernos, es más favorable que un docente como ellos tenga, pues sí, la improvisación de llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay historias de docentes que ante la falta de un aula se fueron abajo de la sombra de un árbol en una comunidad, en un ejido. Y no que sea una historia de presunción de un docente o del sistema educativo nacional, ¿no? Sino son expresiones de aquellos jóvenes, de aquellas jóvenes que destacaron y que describen y dicen, es que mi profe, aunque sea abajo del árbol, nos enseñaba, ¿no? Aunque sea en la sombra de una lámina o en la capilla de la comunidad o en y a mí me tocó vivir esa experiencia, José Luis, en la sierra fronteriza de nuestro estado, en el salón de actos de la comunidad, de la cabecera municipal, ¿no? Iniciar los procesos de nivelación educativa. Pero, al mismo tiempo, el profesorado de media superior cambia los niveles, la ley de Pareto. 8 de 10 docentes en nivel media superior y superior no son docentes. Es correcto. Es decir, son profesionales, Sí, son profesionistas, profesionistas, son ingenieros, son químicos, son pedagógica, ¿no? sin la formación pedagógica. Fíjate que eso, y ese es un riesgo. Claro, pues, ¿no? y es con lo que se trabaja, ¿no? Es con lo que se tiene. ¿De qué manera, porque el corte del programa es colonialidad, el colonialismo cultural en las expectativas de éxito, disciplina y comportamiento dentro del aula influyen? Mira, creo yo que aquí en el ámbito de ir generando este concepto que describes, es muy importante la labor tanto de padres de familia como del profesorado, ¿no? Es esa triada que debe de incluir pues al alumno, ¿no? Es esa triada que debe incluir al alumno porque al paso del tiempo, no sé si has escuchado hablar de este impacto social en el cual se espera que la condición de ese joven o de ese niño vaya teniendo una recompensa económica basada entre que más sabes, más obtienes, ¿no? Es decir, que el constructo social o la movilidad social, mejormente descrita, es el hecho de que si se coloniza, se conquista, se atrae a un grupo de jóvenes en un proceso de enseñanza-aprendizaje, se desmitifique que colonizar tiene que verse en el ámbito de la opresión, en el del mandato, ¿no? Sino colonizar o crear constructos sociales positivos, hoy nos lleva a una movilidad social positiva. Es decir, y ponerlo así como sucede en realidad, ¿no? En las comunidades. En cualquier ciudad de nuestro bello país, pues la movilidad social se ve en donde los habitantes de un municipio, los habitantes de una colonia, pues abandonan ese lugar y se vienen a la ciudad a vivir, como dijeron por ahí, con supuestas comodidades citadinas. Pero es todo lo contrario. Aquel que migra o genera movilidad social, al irse a una nueva tribu, a una nueva colonia, a una nueva ciudad, inicia de cero. Inicia en deconstrucción, quitándose todos esos constructos sociales de donde viene, de su origen, y adquiere unos nuevos.
Y aquí en nuestro Chiapas se nota mucho en el ámbito comercial, Claro. no tanto en el ámbito educativo. O sea, son pocos alumnos, son pocos jóvenes que migran con una ilusión de venir a la capital para estudiar, para aprender. No lo es tanto porque las universidades y los sistemas educativos de nivel medio superior no es que hayan frenado, pero sí han puesto a disposición o han hecho que esté más próxima la educación a su origen. Es decir, alguien de Tapachula no necesita venir hasta Tuxtla Gutiérrez. Exacto. Porque ya las universidades o el sistema educativo de nivel medio superior puso más próximo los niveles de educación, ¿no? Fíjate que esta parte es también importante referirlo por el hecho de las prácticas escolares como estas que mencionas, que de alguna manera fortalecen el sentido de pertenencia. Y sin embargo, ¿cuáles generarían exclusión o violencia simbólica? Cuando hay movimientos en este caso, cuando se quedan en su lugar de origen. ¿Por qué puede generar esa violencia? Bueno, pues justamente o específicamente en aspectos familiares inician, no sé, si te hace sentido en pensar en el pasado y decir aquellas familias que no les permitían a las damas, a las mujeres, migrar o continuar con sus estudios. Es decir, tú no necesitas seguir estudiando porque vas a casarte, porque vas a ser mamá, porque o sea, el padre de familia de una manera violenta o el nicho familiar de una manera muy violenta, pues entorpeció, alejó, distanció, agredió a las mujeres, no solamente chiapanecas, sino a nivel mundial, a la participación educativa o al crecimiento, al desarrollo educativo, ¿no? Pero también vemos historias de varones que también fueron truncados de una manera violenta dentro del entorno familiar para no seguir estudiando. Claro. Yo en lo particular puedo ser como ese probable testimonio de algo que sucedió en casa y de una aspiración educativa, pero que al paso del tiempo no me improntó, no me programó. Y en una ocasión, recuerdo en mi secundaria, pues soy el menor de 6 hermanos, mi nivel aspiracional pues era que yo veía que ellos estudiaban acá y en una ocasión me preguntaron, bueno, ¿y tú dónde quieres estudiar? No, pues yo me quiero ir al colegio militar. O sea, de 6 hermanos, el menor iba a romper la cadena de quedarse en Tuxtla Gutiérrez a estudiar. Sin embargo, en esa ocasión me dijo mi padre, me dijo, no, mira, está difícil, no voy a poder, estudia acá y educación. Y así lo hice, ingresé al Instituto Tecnológico Regional de ese tiempo acá. Pero inicié a estudiar algo que ni siquiera esperaba ni quería. Claro. El resultado fue mi deserción en el segundo semestre. Sí, por ¿no? supuesto. Eso repercute mucho en el riesgo psicosocial. ¿Sí? De estudiantes como tú, por ejemplo, que vivieron situaciones de pobreza, migración o desplazamiento. Sí. ¿Cómo repercutió en tu vida? Afortunadamente apareció la intervención de una de mis hermanas, ¿no? Ella me animó a migrar, o sea, basado en otros aspectos personales, ¿no? Vivir en la capital en ese entonces para Raúl, pues era ambientalmente hablando tóxico, porque finalmente lo que yo conseguía en Tuxtla Gutiérrez era estudiar y consumir alcohol, ¿no? Entonces una de las salidas para salirme de esta geografía, de esta tradición en algunos casos, familiares, sociales, geográficos, del estudiar y empezar a tener los hábitos de consumir alcohol, de tener prácticas nocivas, pues la intervención de una de mis hermanas dijo, ¿por qué no te vas a estudiar a Puebla? Y así fue, José Luis, cómo me salí de esa burbuja y rompí la cadena de no quedarme a estudiar en Tuxtla Gutiérrez. ¿Consideras ¿no? entonces que, por ejemplo, el papel del género juega un papel necesariamente importante en la distribución de las cargas emocionales y laborales dentro de la comunidad educativa? Sí, aún no solamente
se da en el sector educativo, lo hemos visto hoy, la política se ha abierto un poco más, pero porque también han venido corrientes que están demandando esos aspectos, ¿no? Sin embargo, hay algunas condiciones fisiológicamente hablando, en la estructura física, tanto hombres y mujeres, que deberíamos comprender y entender, ¿no? Cuando hablamos de género y en oportunidades, solamente hablamos en el estricto sentido de tener dos seres humanos que, quieres igualdad, entonces carga 10 kilos tú y cargo 10 kilos yo, ¿no? Quieres igualdad de género, aporta 1,000 pesos tú y aporto 1,000 pesos yo. Y así esa concepción la tenía en una etapa de mi vida. Sin embargo, el estudio, entrar en un entorno académico de neurociencia y todo eso, también conllevó a que pensáramos en nosotros mismos fisiológicamente hablando, ¿no? Y hoy día hay una iniciativa a nivel nacional con respecto a una etapa especial de las mujeres, que es la menstruación. Entonces, cuando hablamos de una condición de una mujer que está pasando por un proceso del cuerpo, fisiológicamente las condiciones cambian. Y también en los varones. No sé, no te puedo citar algo en particular que pueda restarnos socioemocionalmente hablando en los aspectos de qué contrarresta al hombre, pero sí te puedo dar estadísticas que las ideas suicidas y el número de muerte por elección de suicidio oscila mayormente en el varón que en las mujeres. Es decir, que a pesar de estas condiciones fisiológicas en las mujeres, las hace más fuertes. Que a pesar de tener un proceso de 9 meses cuando en el embarazo, las hace más fuertes. Y en una condición socioemocional también son más fuertes que los varones. A nivel mundial, el varón ha presentado mayor decisión de suicidio, de perder la vida por suicidio. Es decir, entre los 18 y los 35 años, el periodo de los suicidios que se han presentado han sido varones. Y por ahí hay estudios específicos en qué entonces estaba pasando por esos varones, por esos hombres, para que tomaran la decisión de quitarse la vida o de morir por el acto de suicidio. Entonces, basado en ese aspecto, se encontraron es que justamente entre los 18 y los 35 años, los varones empiezan a asociar un alto grado de responsabilidad. Es decir, ha sido programado que después de los 18 te haces cargo. Debes de trabajar, debes de formar una familia. Y si la formas, debes procurarla, debes cuidarla, debe ser sustento. Entonces, cuando esos varones, en ese periodo de edad, socioemocionalmente hablando, se sumieron, es decir, tuvieron episodios depresivos, aparecieron ideas suicidas y muchos tomaron la decisión de morir por suicidio. Por supuesto, muy duro, muy duro. En esta situación, en todo este bosquejo que acabas de referir, Raúl Díaz, ¿cómo pueden las escuelas reconocer y valorar formas comunitarias de cuidados socioemocionales y resolución de conflictos? Fíjate que a mí me gusta ahorita esa pregunta porque yo justamente en las conferencias que comparto, es el hogar el primero que tiene que reforzar el estado socioemocional de este caso, de los hijos, de los niños, ¿no? Hay un programa que el sistema educativo lo fomentaba con mucho énfasis, pero a nivel comunitario, que se denomina estimulación temprana, ¿no? La estimulación temprana es ir al preescolar, pero previo a que entre el niño o la niña al preescolar o al kinder, ¿no? Es decir, que el padre y la madre ya estimularon al niño o a la niña en su movilidad, es decir, movieron sus piernas, sus brazos, ya hicieron algunas verificaciones de que el niño y la niña
está teniendo o está creciendo correctamente. Y basado en ese aspecto también viene pues la programación socioemocional, es decir, ¿quién no recuerda el kinder con aquellas canciones, ¿no? La Patita de Cricri, de Gavilán Soler? Entonces, todos esos entornos positivos se gestan, o más bien se improntan o se programan justamente de los 0 a los 6 años. Hay padres de familia hoy, mi querido José Luis, que de los 0 a los 6 años no le dan ni una palmadita al niño o a la niña para decirle, sí, bien, bravo, hija, ya caminaste, guau, ya dijo papá, ya dijo mamá. Todas son programaciones positivas. Todos esos aspectos hacen que al paso del tiempo tengamos jóvenes, jóvenes ya, adultos, si bien es cierto, no felices al 100%, pero autogestivos. Es decir, la felicidad es una etapa final, es un episodio final de un proceso de algo que tú quieres que sea ser feliz, ¿no? O sea, la felicidad no está durante, no todo el proceso. Es decir, voy a ir a desayunar y no empieza la felicidad en donde eliges el restaurante. La felicidad es la consecuencia de un proceso de decidir qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y al final eso ya te pone feliz. Claro, la ¿no? construcción Entonces, es continua, ¿no? Exacto, entonces, con esta premisa específicamente hablando, ¿cómo podemos exhortar, animar a esos nuevos papás y a los que todavía tienen esta gran oportunidad con hijos menores de 6 años para celebrarles todos, no solamente un cumpleaños, para celebrarles, te levantaste temprano, ¡wow! Te pusiste tu uniforme, ¡wow! Felicidades. Yo recuerdo, José Luis, que a mí me aplaudieron por haberme aprendido a atar los zapatos. Hoy vemos familias que atan zapatos de chicos entre los 13, 14 y 15 años. No deben ser ¿no? autodependientes, sí, ¿no? El apego. El apego. Hoy tenemos muchos padres apegados a los hijos. No está bien esa playera que te pusiste. Ponte otra. Oye, la eligió él. Claro. Haz que tu hijo busque su ropa. ¿No? Exacto. Haz que tu hijo vaya al closet, haz que tu hijo vaya a la gaveta y saca lo que elija él o ella. Incluso participe en las labores cotidianas. Exacto. De lavar los trastes, barrer, cocinar. Yo aprecio etcétera, mucho a mi madre, José Luis, porque yo en la etapa del bachillerato, una etapa de mi vida la cursé por el turno vespertino. Y si estaba molesto, inclusive hoy día es muy común que familias se molesten porque los hijos quedaron en el turno vespertino, ¿no? Pero mi madre, bueno, viene del profesorado, ella fue maestra, ella fue muy inteligente en ese ámbito porque me dio una herramienta para la vida. A mí me encanta cocinar, José Luis, pero me encanta porque cuando yo iba en la tarde, ella se apresuraba, fue maestra de primaria, salían a la 1, yo entraba a las 3, se apresuraba a llegar a casa, preparaba la comida, pero la preparaba y yo al lado de ella. Me decía, hazte el agua de piña, hazte el agua de sandía. Y me hacía sentirme especial porque yo era el primero que probaba toda la comida. Claro. Mis hermanos llegaban de la escuela, mi padre regresaba del trabajo. Entonces, yo ya había probado el agua, yo ya había probado el guiso. Entonces me hacía sentir especial. Por supuesto. ¿Qué te parece si escuchamos el siguiente audio que justamente resume lo que acabas de comentar y enseguida continuamos? Adelante, Luisa. Vale. Cuando hablamos de los factores de riesgo psicosociales en los centros educativos, con frecuencia se piensa únicamente en el estrés, la ansiedad, la violencia escolar o el agotamiento docente. Sin embargo, desde una perspectiva decolonizadora, es necesario mirar más allá de los síntomas y preguntarnos cuáles son las estructuras que generan estas condiciones. Nuestros sistemas educativos han sido construidos, en gran medida, bajo modelos que privilegian la competencia sobre la colaboración, la homogeneidad sobre la diversidad y la obediencia sobre el pensamiento crítico. En este contexto, muchas veces se invisibilizan las culturas locales, los saberes comunitarios, las lenguas originarias y las formas propias de comprender el bienestar y la convivencia. Esta exclusión simbólica también constituye un factor de riesgo psicosocial.
La decolonización educativa nos invita a reconocer que la salud emocional no depende únicamente de las capacidades individuales para afrontar las dificultades, sino también de la existencia de entornos justos, inclusivos y culturalmente pertinentes. Una escuela saludable es aquella donde todas las personas se sienten escuchadas, valoradas y respetadas en su identidad y en su historia. Por ello, atender los riesgos psicosociales implica transformar las relaciones de poder dentro de los espacios educativos, fortalecer la participación comunitaria y construir una educación basada en el cuidado colectivo, la dignidad humana y el reconocimiento de la diversidad. Solo así podremos avanzar hacia centros educativos que no solo formen estudiantes, sino también comunidades más humanas, equitativas y conscientes de su realidad. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla. Algo más que desees agregar dentro de todo este ámbito que acabas de compartirnos, Raúl Díaz. José Luis, para mí es importante este espacio que se ha gestado justamente para no solamente los padres de familia, no solamente para los alumnos, no solamente para aquellas personas que estén pasando por una condición socioemocional aflictiva, ¿no? Sino que podamos formarnos en este aspecto. Lo que yo promuevo es justamente basado en estudios, en investigaciones. En algunas he participado, en otras he sido formado para ello, ¿no? Y desde luego en mi ámbito, pues he puesto a prueba todos esos aspectos en mi entorno familiar, en mi entorno académico y educativo. Y creo que muchas de las cosas que te he compartido tienen un principio y se llama familia. Entonces, yo quisiera pedirles y animar, por un lado, al sector educativo, no aventarle la pelota a la familia, pero sí orientarla, sí hacerse amigo de la familia. Cuando alguien me pide un consejo, oye, fíjate que mi hija ya va a la primaria, fíjate que mi hijo ya va a la secundaria, y especial aún cuando me piden un consejo, porque sabes que colaboro en el nivel medio superior, me dice, oye, ahora que mi hija o mi hijo ya se va al bachillerato, ¿qué consejo me das? Más que consejos son recomendaciones y sugerencias. Y yo les comento a esos padres de familia, hazte amigo de la maestra o del maestro. Hazte amigo de la maestra o del maestro. Yo sé que hoy día el profesorado me puede decir, oye Raúl, ¿cómo crees que me haga amigo o amiga de 40 padres de familia? Mira, te van a buscar 2 de 10. En este caso, al profesorado. Pero también, en el caso de los padres de familia, tienen que estar próximos a quien le están confiando el mayor tesoro que son sus hijos. Por supuesto. No te puedo llegar a dejar un gran tesoro y decirte después de 3 años, 4 años, oiga, no cuidó usted bien a mi tesoro, me ha dicho que es usted muy enojón, me ha dicho que no le imparte usted clase, o me ha dicho que a veces le llama la atención, o que a veces la pasa al pizarrón, o le pide participación, y pues mi hijita, pues es penosa, mi hija es, pues se pone nerviosa, no le gusta participar, profe, no la exponga en esos aspectos después de 6 años, José Luis, la verdad es terrible. Claro, por supuesto. Entonces, docentes, profesorado, animen a los padres de familia a estar próximos a ustedes. Por supuesto. Familias, padres de familia, háganse amigos de un maestro o de una maestra. Qué mejor si es del que le imparte clases a su hijo. Y alumnos, alumnas, busquen a su familia. Ahí está el secreto de vivir mejor socioemocionalmente hablando. Y de esa forma se eliminan los factores de riesgos psicosociales y socioemocionales que pudieran presentarse en alguna ocasión en los centros escolares, José Luis. Raúl Díaz es conferencista. ¿Dónde pueden localizarte? ¿Algún número telefónico, página electrónica? ¿Dónde te contactan? José Luis, te agradezco. Mira, mi número celular de WhatsApp es 961-122-4531. ¿Lo repetimos? 961-122-4531. Y en mis redes sociales estamos como Raúl Díaz Coach. Hoy estoy abriendo un horizonte adicional al tema del coaching grupal, coaching ontológico, coaching individual. Una nueva etapa en mi vida, José Luis, que es la tanatología y la resiliencia. Es decir,
esas micropérdidas, pérdidas, cómo te están haciendo sentir. Hoy en un mundo hiperconectado y hipercomunicado, tenemos que estar en comunicación, ya sea con los tuyos o buscar algunos especialistas. Perfecto. Bueno, pues ya escuchó usted dónde puede localizar a nuestro invitado en esta tarde. Y gracias a Mario Agustín en producción, gracias a todo el equipo de Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Gracias nuevamente a Raúl Díaz que estuvo con nosotros aquí en el estudio. Gracias, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4. Hasta la próxima. Feliz tarde. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con Unicach Radio.